Muy buenas, gente, buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me visteis de América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos a esta serie de podcast del canal que en su día fue el Morning Show. Un saludito a todos los que me estáis escuchando a través de las plataformas de podcast y también a los que lo hacéis a través de YouTube. Muchísimas gracias de verdad a todos y disculpas porque la semana pasada pues no pude traer ningún Desayuno Royal ni el lunes ni el viernes porque, bueno, pues aunque es habitual que yo suba los lunes y los viernes, la semana pasada estuve enfermo, tuve COVID, di positivo el lunes y de hecho, pues bueno, pues me perdí las finales de League of Legends que competía nuestro equipo Team Queso en Sevilla y bueno, pues tuve que guardar cierto reposo y pues tenía la garganta un poquito todavía rasposa. Y no pude hacer Desayuno Royal tampoco para el viernes, pero bueno, no pasa nada porque esta semana ya sí que volvemos y volvemos además intentando mantener el ritmo. Ritmo que ya en algunas ocasiones ya os he dicho que me gustaría de alguna manera aumentar y a ver si podíamos llegar a tener 3 Desayunos Royales a la semana, que eso podría estar bastante guay. Es una pena porque de vez en cuando sí que voy preguntando, voy hablando con gente y me van diciendo que es que ni siquiera sabían que yo hacía Desayuno Royal o que tenía este canal, entonces es complicado también. Hoy en cualquier caso quería traeros un tema sencillito y además con una tontería muy básica porque se me había ocurrido hablar de la presa de las Tres Gargantas, que es una obra mega construcción básicamente. De hecho seguramente habrá salido algún capítulo en el episodio de megaconstrucciones, ¿no? de esa serie donde hablan de pues eso, de construcciones muy grandes y faraónicas casi que realiza el ser humano. Y es una cosa que yo de pequeño recuerdo que me fascinó mucho cuando me enteré sobre lo que era y recuerdo que fue de pequeño porque, bueno, por la casa donde estaba, ¿no? Que recuerdo a mi padre hablándome de ello, ¿no? Y bueno, pues como justamente se llama Las Tres Gargantas, no tiene nada que ver con una garganta, pero a mí he estado enfermo de la garganta, me he estado picando la garganta y de hecho pues me raspa cuando hablo demasiado tiempo todavía, pues como después de pasar cualquier catarro, pues se me había ocurrido hablar sobre las presas hidráulicas. Hemos hecho aquí Desayunos Royales hablando sobre las centrales nucleares como una de las, bueno, pues uno de los tipos de centrales que utiliza el ser humano para la generación de electricidad, la generación de energía, que es algo importantísimo en nuestro día a día y en nuestra vida. Y ahora quería hablaros sobre las presas, sobre cuáles son las presas más grandes del mundo. Bueno, de hecho, más que hacer un ranking sobre cuáles son las presas más grandes del mundo, quería hablaros justamente de la que para mí fue la presa que más me impactó. Y es una de las más grandes del mundo, no la más grande del mundo, dependiendo de la medida que utilices, porque, claro, dices, ¿qué es la presa más grande del mundo? La que tiene más agua, la que ocupa más espacio, la que es más alta, la que produce más electricidad. Es muy complicado, ¿no?, de hacer una escala o un ranking, ¿no?, entre cuáles son las presas más grandes, y por eso no he querido plantear el vídeo ni siquiera, ¿no?, haciendo un ranking. Por ejemplo, si nos vamos a volumen de agua, es decir, de cuánta agua almacenan, la presa más grande del mundo se encuentra en Zambia. Bueno, de hecho, entre Zambia y Zimbabue me parece que es la presa Kariba. Si vamos buscando altura, entonces nos tenemos que ir hasta Tayikistán, porque ahí tenemos la presa Rogun. La altura es... Tú al final, básicamente, si nos imaginamos cómo es la construcción de una presa, pues al final tú levantas un muro, un dique, ¿no?, la presa de contención o la represa, y entonces a partir de ahí el agua se va almacenando, entonces va subiendo el nivel del agua, y va subiendo el nivel del agua, y al final uno podría pensar, dice, bueno, pues frente a lo que es el río normal, pues subirá pues unos metros. No, unos metros, cuando hablamos de las presas más grandes del mundo, estamos hablando de cientos de metros. 100 metros es un edificio. O sea, digo para que nos entendamos cómo son estas construcciones de ingeniería que tienen que calcular cuánto peso tiene que soportar el hecho de almacenar agua 100 metros por encima de lo que sería el curso normal del río. En este caso concreto, que todavía está en construcción, esta presa de Tayikistán, va a levantar más de 335 metros de altura sobre el cauce del río, con lo cual se va a convertir en la presa más alta de todo el mundo. Si buscamos la presa que genere más electricidad a lo largo de todo el año, ahí nos vamos a Brasil. De hecho, entre Brasil y Paraguay está la presa de Itaipu, que es una de las más conocidas. Bueno, parece que las dos gatas ahora deciden invadirme, mola, porque siempre cuando vengo aquí me ocupo para grabar Desayuno Royal, me ocupo de que Mike no esté por los alrededores, ¿sabes? Mike es mi perro, y entonces eso que hace que empiecen a aparecer gatos. Entonces, los que me veis en YouTube, pues de vez en cuando veis como la cabecita de un gato, ¿sabes?, pasar de un lado a otro, porque bueno, pues no me dejan en paz, básicamente, y quieren venir también, por supuesto, a no perderse, ¿no?, todo lo que es Desayuno Royal. Pero bueno, decíamos que hablamos un poco sobre la generación de electricidad y
Y aquí es donde sí que la que tiene la mayor potencia instalada a nivel mundial es justamente la presa de las Tres Gargantas. Pero yo quería hablaros de este proyecto porque no sé si sois conscientes de la envergadura del proyecto que se realizó a la hora de construir esta presa. Esta presa la construyeron los chinos, se construyó en China, ¿vale? Y está sobre el río Yangtze, que es el mismo río que pasa por Wuhan, que es donde empezó el COVID, hablando ya un poco de eso, al final todo va como medio relacionado, ¿no? Pero sobre ese río, un poquito antes, bueno, bastante antes de llegar a Wuhan, es donde levantan la presa de las Tres Gargantas. Y no sé si estáis familiarizados con lo que es la construcción de una presa, que no es una cosa en la que quiera entrar ahora en detalle, pero claro, tenéis que imaginaros que hay que desviar muchas veces el cauce del río, ¿sabes? Hacer que el río pase por otro sitio para poder levantar el muro, el dique, y luego ya que el río venga por donde tiene que venir y que el muro aguante todo el agua. A veces, pues claro, cuando el río es grande es complicado desviarlo, ¿no? Entonces tiene más enjundia de la que puede parecer, pero las presas, los pantanos, luego son lagos y son muy grandes. Y de hecho es frecuente, y esto ocurre aquí en España, que tampoco es que tengamos presas súper grandes, pero hay muchas presas que dentro de la presa, dentro del embalse, hundida, submarino, hay poblados, porque se construyó la presa y dijo, vale, y esto va a empezar a inundarse de agua, y a lo mejor este pueblo, que estaba a la orilla del río, pues va a quedar completamente inundado. Entonces, pues son pueblos que se abandonan, y la gente que vivía ahí cuando construyeron la presa, pues se les recoloca, se les da una casa en otro sitio, y bueno, tienen su parte de componente de drama social, porque al final te están forzando a abandonar tu casa. Y eso, pues bueno, no es una cosa que sea plato de buen gusto, ¿no? Para nadie. Y claro, para que toméis un poco de magnitud de la presa gigantesca que hicieron los chinos, esta presa de las Tres Gargantas tuvo que desplazar a 1.200.000 personas. A más de 1.200.000 personas se les tuvo que dar una nueva casa, porque la casa donde estaban, pues no servía. Porque no servía, no, es que iba a ser inundada. Entonces, 1.200.000 personas es la población de grandes ciudades, o sea, quizá no de la capital, o sea, si hablamos de México City, o si hablamos de París, o si hablamos de Londres y Nueva York, no tantos habitantes, pero sí que 1.280.000 personas, creo que era, es muchísima gente la que tuvieron que desplazar. Esta presa empezó a construirse en el año 94. Y duró, pues, bueno, estuvo completamente operativa en el año 2012, que bueno, el dique de contención ya estaba funcionando en el 2006, pero no es hasta el año 2012 cuando ya tienen todos los generadores de electricidad ya colocados, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es, empiezan las tareas, ¿no?, de construcción de la presa en el año 94, para que os hagáis una idea, cuando consiguen desviar el rumbo el cauce del río, y hacen que el río pues pase por otro sitio y demás, estaban ya en el año 2002, es decir, tardaron casi 8 años en simplemente desviar el curso del río, y pues como digo, estaba la pared de la presa operativa en el año 2006, y ya completamente funcional con toda la central eléctrica en el año 2012. Entonces, se fueron incorporando a servicio diferentes generadores, diferentes turbinas, y no sé hasta qué punto estáis familiarizados con cómo funciona una presa, pero a la hora de generar electricidad nosotros hemos hablado aquí de cómo funciona un generador nuclear, ¿vale? Una central nuclear, cómo genera electricidad, y lo decíamos que al final calentaban agua, bueno, no todos, ¿no?, pero los que yo os estaba explicando calentaban agua, ese agua generalmente rompía a hervir, y entonces era un vapor de agua que se movía y que lo hacías pasar por una turbina. Una turbina es como un molino, ¿vale? Es decir, tú haces pasar el agua bueno, el agua o el vapor de agua lo haces pasar por un molino, y el combustible nuclear lo utilizabas para calentar el agua. Este mismo esquema es el que se utiliza en una central térmica de carbón, o una central térmica donde tú lo que haces es dices, vale, no tengo combustible nuclear, pero tengo carbón, tengo petróleo, pues enciendes un fuego, se calienta el agua y el agua pasa por la turbina, pasa por el molino, y eso es lo que genera la electricidad. En el caso de las centrales nucleares, en el caso de las centrales hidroeléctricas es mucho más fácil de ver, porque al final tú lo que tienes es agua que está en una presa, que la tienes bloqueada con un muro, y directamente abres la compuerta, el agua cae, y cuando cae, pues dices, vale, pues aquí como se está moviendo, pues ahí tengo el molino, y el molino es la turbina, y con eso genero la electricidad. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes una presa,
generalmente es una buena forma de generar electricidad, es una forma limpia, no utilizas ningún combustible y, a ver, es limpia, pero tiene impacto medioambiental, ¿no? Lógicamente te cargas o sea, creas un pantano donde no había un pantano, con lo cual pues es un nuevo ecosistema, nuevas plantas, cosas que había a lo mejor pues quedan inundadas, como ciudades incluso, como os decía antes. Entonces no deja de tener su punto, ¿no? También que es peligroso y complicado el construir una presa, ¿vale? O sea, esta presa de las Tres Gargantas, ya digo, o sea, fueron 17 años de construcción, o sea, murió gente cuando se estaba haciendo las presas, también porque las condiciones laborales quizá no eran las más adecuadas, pero los datos oficiales y extraoficiales sí hablan de unos 1.500 muertos, que ya está bien para construir una construcción, una edificación, pues que tampoco es necesario, ¿no? O no debería ser necesario que ande muriendo gente, ¿no? Pero bueno, en el caso de las centrales hidroeléctricas, de las presas, al final tú lo que tienes es el agua, cuando lo vas almacenando, se almacena en lo que se denomina energía potencial. Esa energía potencial, cuando abres la esclusa, la energía potencial se convierte en energía de movimiento, energía cinética se llama. Y esa es energía cinética la que utilizas para mover la turbina. Explicándolo de una manera muy, muy fácil, si tú tienes una pelota, ¿vale? Y tú la aguantas arriba, esa pelota tiene una cierta energía potencial. Está quieta, ¿vale? Es decir, no tiene ninguna energía de movimiento, energía cinética, pero tú, como la mantienes en alto, sabes que eso almacena en potencia un poco de energía, ¿vale? Un poco de energía, ¿qué energía? Pues la energía de que si yo suelto la pelota va a caer por efecto de la gravedad. Y como va a caer por efecto de la gravedad, pues va a adquirir energía de movimiento. Es decir, la energía, al final, como ni se crea ni se destruye, pues lo que estás haciendo es decir, vale, estamos transformando energía potencial en energía cinética. Entonces, ahora lo que ocurre con las presas es que igualmente tú pones la pared, se llena todo eso de agua y todo ese agua pasa a ser agua que está quieta y que está acumulando energía potencial. ¿Por qué? Porque la tienes ahí quieta y sabes que en el momento que tú abras las compuertas, el agua empieza a caer y empieza a pasar por el molino y empieza a generar electricidad. Normalmente, claro, necesitas que haya mucho, que vaya con mucha presión, con mucha fuerza el agua para que mueva la turbina. Cuanto más fuerte y con más energía mueva la turbina, pues de alguna forma más electricidad producirás. Entonces, para que os hagáis una idea de lo tocho que es el proyecto este de la presa de las Tres Gargantas, la potencia instalada que tienen en su central hidroeléctrica, su central eléctrica, es de 22.500 megavatios, ¿vale? 22.500 megavatios que dices, bueno, ¿y eso cuánto es? Bueno, eso da para alimentar varias ciudades. Y os pongo un ejemplo. Hablábamos de la importancia, o al menos de los países que sí que tienen energía nuclear, pues la importancia que tiene en su tarta, ¿no?, de producción de dónde viene la electricidad. Y para el caso de España, la energía nuclear siempre le está produciendo aproximadamente como el 20%. España tiene 17 reactores nucleares. Cada uno de los reactores nucleares de España, que os podéis imaginar que los reactores nucleares que tiene España tampoco es que sean de los más grandes, pero son reactores que producen muy bien. Una central nuclear normalmente es muy eficiente, entonces produce bastante potencia. Pues cada uno de los reactores nucleares que tiene España produce 1.000 megavatios de potencia. Y estamos hablando de que en China se ha construido una presa que tiene 22.500. Es decir, que equivale a más de 20 centrales nucleares solo una presa, ¿vale? Pero claro, dices, a ver, ¿solo una presa? Bueno, solo una presa es que estamos hablando de que hubo que desplazar a más de 1.200.000 personas de sus casas y eso significa construir ciudades nuevas fuera de donde estaba. Que se inundó una zona, un área que es superior al área de la ciudad de Madrid. Entonces, que al final la altura que tiene esta presa, es decir, tan grande y todo el agua que va acumulando, levanta más de, creo que son 175 metros sobre el nivel del cauce del río normal. 175 metros es como el edificio más alto de vuestra ciudad, seguramente. Bueno, salvo que viváis en Nueva York, ¿sabes? Pero quiero decir que es muy alto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esto cuando lo vi de niño, pues me llamó muchísimo la atención y además recuerdo que me quedé con el nombre perfectamente de lo de las Tres Gargantas porque lo estaban dando como en la tele. El nombre viene de las Tres Gargantas porque el río en ese momento pasa por una zona que es como muy estrecha, que es lo que se aprovecha justamente para construir las presas, ¿no? Porque dices, tengo una montaña a un lado, tengo otra montaña a un lado, el río pasa por aquí, pues construyo el muro
y el muro se apoya directamente en las montañas del lateral, ¿no? Entonces, bueno, pues hace ahí como 3 recovecos y entonces hay 3 gargantas, que es como se llama, pues, bueno, no sé por qué, es como un cañón o como un cauce del río, pues ahí se coloca. Y lo que quería comentaros es justamente que no sé hasta qué punto esta es una historia que os puede impresionar. Yo recuerdo que es que, no sé, a mí me impresionó mucho de chico. Y claro, ahora ya de adulto, viendo los números, decir, oye, que en una presa hayan hecho una presa tan grande que sea capaz de generar más electricidad que 20 centrales nucleares, que sea capaz de dar electricidad a ciudades enteras de millones y millones de personas, me parece una auténtica salvajada. Y bueno, pues estas son cosas, ¿no?, que hace el ser humano. No sé si os gustan y queréis que hablemos de diferentes construcciones o megaconstrucciones que haya hecho el ser humano a lo largo de la historia, ¿no? Porque podemos irnos a las pirámides, qué sé yo, a las construcciones que hacían los romanos, el acueducto, o incluso podemos hablar de construcciones más importantes. De hecho, alguien alguna vez lo ha sugerido en comentarios, como hablar de los canales, el canal de Suez o el canal de Panamá, que de hecho ahorran muchísimo tráfico marítimo y que eran una de las ideas también que tenía yo en mente de juntar así un poco pues esto de construcciones con agua, ¿no? En este caso, pues bueno, me he decantado más por las presas porque bueno, pues me he acordado de lo de las presas de las 3 gargantas y me he ido a mirar, y cuando he visto la potencia instalada digo, joder, caramba, o sea, es muchísimo, o sea, es una auténtica salvajada que pueda producir todo eso. Sin embargo, luego no es la central hidroeléctrica que más produce de todo el mundo, porque esa está en Brasil, como digo, es la presa de Itaipu. Y claro, para que la presa esté generando toda la electricidad máxima que puede generar constantemente, tiene que estar, o sea, hay que tener caudal de agua constante durante todo el año. Y en China hay estación de lluvias y estación seca, con lo cual no siempre pueden tener la presa funcionando a máximo nivel. También hay un aspecto que no sé si hasta qué punto lo sabíais, que es que las presas, como digo, tú almacenas el agua, abres la compuerta, el agua cae y cuando cae genera electricidad. Bueno, pues la mayoría de las presas, al menos las modernas, incorporan también unas bombas que lo que hacen es suben agua de abajo a arriba, es decir, una vez que el agua ha salido por la esclusa y ha hecho girar la turbina, luego la vuelven a subir otra vez arriba para seguir guardándola para usarla en el futuro. Y esto diréis, ¿y esto por qué lo hacen? Porque la electricidad, en contra de lo que mucha gente se piensa, no se puede almacenar. Puedes tener pilas, puedes tener baterías, pero no es almacenamiento de electricidad, sino que es energía química que en un momento dado pues va a generarte electricidad, ¿no? No es exactamente que estés almacenando electricidad. Entonces, cuando están las centrales nucleares, las centrales térmicas, las centrales eólicas, cuando se está generando electricidad, en todos los países la red eléctrica hace un cálculo de cuánta electricidad se va a consumir, porque lo que no se consuma se pierde directamente. Cada segundo lo que no se consuma se pierde, entonces hay que ajustar y apurar para que justamente se produzca la misma energía que es la que está consumiendo la gente. Y cuando se calcula mal y no se produce la misma electricidad que va pidiendo la gente, se producen apagones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos momentos en los que hay excedente de electricidad, porque se está produciendo siempre un poquito más, con un margen de seguridad, y es una energía que se pierde. Bueno, pues las centrales lo que hacen es incorporan unas bombas de agua para subir el agua otra vez arriba y decir, vale, toda la energía eléctrica que se vaya a perder porque no la podemos almacenar y estamos produciendo de más, la vamos a llevar a estas bombas para que me suban otra vez la electricidad arriba y así poder abrir otra vez la esclusa y hacerla bajar, girar la turbina y producir electricidad en momentos en los que se pueda necesitar. Pero bueno, el tema de las presas es otro mundo aparte y con esto ya vamos cubriendo, hemos hecho centrales hidroeléctricas, hemos hecho centrales nucleares, bueno, lo que pasa es que son todas iguales, o sea, una vez hecha una, pues la mayoría se basan en exactamente el mismo principio, ¿no? Pero bueno, para mí lo importante era, como ya digo, volver otra vez aquí a Desayuno Royal y volver a traer los temitas. Ya digo, disculpas, a ver, tampoco podía haber hecho mucho más, ¿sabes? Pues me ha tocado, llevaba 2 años esquivando al COVID y ya me tocó estar enfermo la semana pasada, pero bueno, que ya estamos de vuelta. El lunes, que es hoy, tenemos Desayuno Royal, el viernes, que será para terminar la semana, tendremos también Desayuno Royal. Así que por mi parte nada más, agradeceros a todos los que comentáis en los Desayunos Royal y por supuesto a aquellos que lo compartís, a esos os quiero un montonazo. Si estáis en YouTube o si estáis en las plataformas de podcast, por favor no olvidéis seguir el podcast o seguir el canal de YouTube. Por mi parte nada más, espero que tengáis un excelente día y a comerse la semana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!